Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahora vamos a orar por la palabra. Incline su rostro un momentito y vamos a orar que el Señor hable a nuestro corazón. Padre, gracias, porque nuevamente tú, Señor, nos permites venir a tu casa también con el propósito de oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nuestros corazones estén abiertos, nuestra mente. Sabemos que el Espíritu siempre está dispuesto, que siempre haya un espíritu de revelación en nosotros para que podamos entender, para que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que los hijos de Isaacar se han hecho famosos por esta frase. Yo no sé qué tanto sabe usted de Isaacar, tal vez no conocemos mucho acerca de él, pero fue uno de los hijos de Lea que tuvo con Jacob. Usted sabe que Lea tipifica a la novia, ¿no es cierto? Era de las esposas de Jacob, porque no me venga a preguntar usted por qué razón Jacob tuvo 4 vientres donde procreó, ¿verdad? Esa no es doctrina para estos tiempos, por cierto. Pero llama la atención que precisamente la que tipifica a Lea, porque era era la no amada, y sabemos que Lea, la de ojitos delicados, como algunos traducen, la de ojos con estrabismo, ¿verdad? Un poquito complicado sus ojos, era la que representaba al pueblo que dice la Biblia que no era pueblo, es decir, nosotros los gentiles. Y llama la atención que precisamente Isaacar nació de ese vientre, así que en alguna manera, en figura, nos habla de nosotros. Amén. Yo sé que usted tiene un poquito de frío. Si de verdad hay mucho frío, nos avisa para que cierren un poquito las... ¿Tienen frío de este lado, hermanos? ¿O están bien? Ah, bien, están bien. Muy bien, entonces tienen aire acondicionado gratis. Volvemos al tema. Dice que ellos tenían una cualidad muy interesante. Y esa cualidad precisamente era de discernir los tiempos. Y note usted que quisiéramos nosotros tener ahora algunos hijos de Isaacar en las iglesias, ¿no es cierto? Y ojalá que algunos de nosotros podamos realmente ser usados por Dios. De hecho, yo creo que la iglesia de estos tiempos deberían de ser todos hijos de Isaacar, en ese sentido. Discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque sabemos que son tiempos finales, son tiempos delicados, son tiempos peligrosos, son tiempos donde las características de los hombres cada vez se tornan más difíciles, según lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y obviamente, en el contexto de la guerra, porque esto se tiene que entender en el contexto de la guerra. Este pasaje nos habla a nosotros de diferentes personas, diferentes guerreros, que se acercaron a David. Ahí cuando David necesitaba que lo respaldaran, porque era el ungido, era el que Dios había escogido para ser rey. Y Saúl de alguna manera seguía generando problemas. Y me llama a mí la atención que ellos, que vamos a ver características muy interesantes de ellos, y es que eran fuertes, eran valientes. Así que yo creo que lo que la iglesia está necesitando en estos tiempos es ser fuerte y ser valiente. Yo creo que las batallas, porque le hablo que ellos funcionaban muy bien en medio de la guerra.
Y nosotros tenemos una lucha, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos aquí tienen luchas? Sí, tenemos luchas, ¿verdad? Y le cuento que las luchas no van a terminar. Por cierto, sí podemos pensar que Dios nos va a dar tiempos de reposo, nos va a dar tiempos de paz. El mismo David, que fue un hombre de guerra, también tenía en algún momento tiempos de paz. Pero el apóstol nos sigue insistiendo que ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, es decir, una guerra espiritual. Hará unos 15, 20 años que la iglesia descubrió el concepto de guerra espiritual. Se escribieron muchos volúmenes de libros cristianos acerca de eso. Aquí en los 90 se levantó un ministerio muy fuerte con un eslogan: Jesús es Señor de Guatemala, ¿lo recordará usted? Y es interesante que él descubrió, este ministro, que nuestros ancestros, aunque no lo querramos, no sé cuántos aquí vienen de una línea directa española, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pero nuestros ancestros, se les ocurrió en sus conceptos hacer una serpiente de piedra, un montículo, desde más o menos la zona 14 hasta Chimaltenango. ¿Se imagina usted el tamaño de esa serpiente? De ese montículo. Los españoles aprovecharon ese montículo de piedras para hacer un acueducto. Que usted todavía ve los arcos cuando pasa al aeropuerto. Y por eso los que cuidan la historia de Guatemala, el Museo de Antropología e Historia, no permite que usted construya a 20 metros del eje de ese montículo a ambos lados. Así que los que tienen por ahí tierras no han podido construir, ¿verdad? Aunque es una tierra muy, muy valiosa. Y este ministro en algún momento construyó un templo ahí y se encontró que ahí estaba la cabeza de la serpiente. Entonces, el ministerio no le dio licencia, le complicó la vida, tuvo que hacer muchos cambios, pero él tuvo la revelación, no sé, porque no solo nosotros recibimos revelación, ¿verdad, hermanos? Y no sé qué logró investigar, pero lo cierto es que descubrió que todo el valle de Guatemala había sido declarado a favor de ese gran monumento, ¿verdad? Que tipifica al fin y al cabo un dios de los mayas. Entonces empezó a pensar que había que declarar que Guatemala no era, si usted quiere, Quetzalcóatl, sino que el Señor, Cristo, era el Señor de Guatemala. Y por muchos años estuvo proclamando eso y le llamó guerra espiritual. Bueno, yo le recuerdo eso porque de repente en algún momento usted tuvo acceso a eso, pero lo cierto es que nosotros, independientemente de los tiempos, estamos peleando una guerra espiritual. Yo le aseguro que cada día nosotros podemos identificar batallas que no necesariamente son contra carne y sangre. Y por eso tenemos que pensar que si los tiempos finales se aproximan, donde en la esfera de los cielos, según Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles van a pelear una batalla, casi por decir la galáctica, ¿verdad? En la esfera de los cielos, para que los cielos sean limpiados, porque ese está siendo ahora el hábitat del dragón y sus ángeles. Y Miguel, podríamos decir, quizá el ser más guerrero
que fue creado para la guerra, el arcángel Miguel, y sus ángeles se están preparando para esa batalla. No sabemos si van a tener espadas literales o cuando la ficción nos empezó a mostrar la guerra de las galaxias, que algunos vieron la saga, ¿verdad? Y si no, pues la pueden volver a ver en 3D a los fanáticos, que por lo menos en Estados Unidos hay muchos fanáticos, ¿verdad? De la guerra de las galaxias. Una ficción que por lo menos tal vez nos da una idea de las batallas que se pueden dar en otras esferas. Así que ahí se inventaron unas espadas láser, de un color del lado del bien y un otro color del lado del mal. Yo no sé si va a ser así o no va a ser así, pero lo cierto es que va a haber batalla. Y la iglesia del final se tiene que preparar para la batalla. ¿Y sabe qué veo yo? Una iglesia debilitada. Estamos viviendo una época en la que tendríamos que estar cada vez más fuertes y ser más valientes para las batallas que tenemos que librar, pero no hemos discernido los tiempos. No hemos sido como los hijos de Isaacar para poder saber cuál es el tiempo que estamos viviendo, y probablemente nos hemos relajado. No sé si usted dice amén o no dice amén, pero me parece que nos hemos relajado. Y es que ya no oramos, ¿verdad, hermano? Usted se ha dado cuenta que vez tras vez tratamos de motivar al pueblo a la oración. Y parece que en nuestra naturaleza no está mucho el orar, hermanos. ¿Qué dice usted? Que tenemos que sincerarnos, ¿verdad? Como que en nuestra naturaleza lo que está más es el entretenimiento. Si a usted le gusta leer, pues pasa horas leyendo. Si a usted le gusta jugar, pasa horas jugando. Si a usted le gusta comer, puede pasar unas cuantas horas comiendo. Yo no sé qué es lo que a usted le gusta. Si le gusta trabajar, pues puede ser un hombre o una mujer trabajólica que pasa horas trabajando. Claro, yo sé que usted está pensando, el hermano Sergio, como no trabaja. Usted cree que yo no trabajo. Pero, hermano amado, en realidad, si no es Cristo el que llena nuestra necesidad o nuestros propósitos, esté seguro que lo va a llenar cualquier otra cosa. Nunca vamos a estar nosotros vacíos. Nuestra mente no se puede quedar en blanco. Y hoy creo yo que la gran batalla del enemigo en esa batalla espiritual es que está tratando de capturar nuestras mentes, está tratando de tomar nuestro tiempo de la manera que más nos guste. Porque esta es una época, como hablamos el viernes, en la que los pensamientos de la sociedad están plagados de conceptos, de filosofías, de enseñanzas, de religiones, que están tratando de buscar que el hombre se sienta bien, que la mujer se sienta bien, que el hombre se sienta cómodo. Y por eso estos de Isaacar eran expertos. ¿Qué será un experto? A ver, ayúdeme. ¿Qué es un experto? O mejor dicho, ¿habrá aquí alguien experto en algo? Que tenga la expertise de algo. No se me haga el que... Martita, ¿usted es experta en algo? ¿En qué es experta usted? En lo que hace en su trabajo. Ella es ingeniera de transportes, por si usted no lo sabía. Y trabaja en una naviera. Y vino de México a Guatemala para poder ejercer esa función aquí en este país. Usted está muy tímido hoy, ¿verdad? ¿En qué más es experto usted? No son expertos ustedes. Entonces, con razón, en sus trabajos no los han
puesto en lugares más altos. ¿Eres experto tú, hermano Oscar? ¿Te sientes experto en...? Tú eres ingeniero civil, ¿verdad? Eléctrico. No, no crea que es así, si usted lo agarra, ¿verdad? Ingeniería eléctrica, una ingeniería muy difícil. 10 matemáticas. ¿En qué línea eres experto en tu trabajo? ¿Oyó usted eso? El plan de expansión del sistema de generación. Así que, si todavía hay lugares donde no hay luz, hable con Oscar. Jorge, ¿en qué eres experto tú? Aire acondicionado. ¿Tiene usted problemas con su vehículo? Vaya con Jorge. Eso me salió a publicidad. Vamos a ir mitad a mitad, Jorge. De alguna manera nosotros estamos trabajando y generamos cierto expertise, ¿no es cierto? Solo que los hijos de Isaacar eran expertos. Indudablemente que era una habilidad, un don, si usted quiere, que Dios les dio en discernir los tiempos. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Israel es el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Nosotros también ahora somos el nuevo Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ya usted lo canta, somos el pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Eso cantamos. A veces no muy lo creemos, pero hermanos amados, los que estamos aquí, somos el pueblo de Dios. Si usted cree que es el pueblo de Dios, dele un aplauso sonoro al Señor. Aleluya. Eso quiere decir que deberían de haber Isacares que nos puedan enseñar lo que hay que hacer en estos tiempos. Por supuesto, se espera que cualquier pastor local tenga voz de Dios y pueda discernir los tiempos. Pero indudablemente yo no quiero llevar a usted hacia el hecho que probablemente usted en su familia va a tener que aprender a discernir los tiempos. Usted sabe que el libro de uno de los hombres más sabios que habitó la tierra, por supuesto inspirado por Dios, porque la sabiduría le vino de Dios. Él pidió sabiduría y le dieron sabiduría y le añadieron riquezas. Ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero este hombre nos dice que hay tiempo de morir, hay tiempo de vivir, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, hay tiempo de tanta cosa, ¿verdad? Dice que hay tiempo para todo. ¿Usted se ha dado cuenta que hay tiempos de trabajar y tiempos donde no hay trabajo? Eso también entra dentro de discernir los tiempos. Porque cuando no hay trabajo la pasamos a palitos. Si tenemos uñas no las comemos. Si usted tiene el hábito de cuando está nervioso se quita las pestañas, de repente ya no tiene pestañas. ¿Se ha dado cuenta que nosotros agarramos manías? A veces los famosos padrastros que salen, empieza uno cuando está tenso, ¿verdad? A moverlos, hermanos, y hasta se sangran los dedos, ¿verdad? Es una época de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Este año, llamativamente, 2013. Usted sabe que el 13 es año de rebelión, ¿verdad? Algunos lo declararon de prosperidad. Pero llama la atención que en este país, este año no fue de mucha prosperidad, hermano. ¿Ya notó usted eso? Muchos se quejan que en las gráficas todo vino para abajo. No sé cómo le fue a usted. Pero ¿no cree usted que cuando no hay tiempos o no hay trabajo, algo querrá Dios con nosotros? Porque cuando hay trabajo, trabajamos hasta cansarnos, hermano. Y se ha dado cuenta que cuando hay trabajo y hay dinero, también nosotros generamos tiempos de mucha distracción. Nuestro presupuesto está más holgado y por lo tanto hay tiempo para salir más a comer,
Como diría mi mamá, para darnos la grande. ¿Le suena eso? ¿Le ha pasado a usted eso? En tiempos de prosperidad, inmediatamente como que uno dice, ya mi carcacha ya está vieja. Me voy a dar el gusto de un carro nuevo. Como diría don Francisco, nuevo de paquete. No sé por qué le dice así, pero bueno, al fin y al cabo lo dice. Pero ¿cuáles serán los tiempos espirituales que nosotros tenemos que discernir? Que por supuesto van a definir los tiempos materiales. Y vamos a entrar a que el significado de Isaacar es recompensa. Fíjese qué interesante. Lea percibió que cuando le dieron este hijo, el Señor la recompensó. Interesante, ¿verdad? Así que la recompensa para los hijos de Isaacar o para Isaacar es que, hermanos amados, cuando nosotros discernimos los tiempos, vamos a tener recompensa. Porque nos vamos a limitar. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de nuestros padres o nuestros abuelos a nuestros padres les recomendaban que ahorraran? ¿A usted le recomendaron alguna vez que aprendiera a ahorrar? ¿Sí? Ustedes le dicen a sus hijos, miren mucha, ahorren. ¿Les dicen? ¿O ya se les olvidó eso? Bueno, parece que eso es ancestral, ¿verdad? Otra vez el mismo Salomón dice, aprende de la hormiga, perezoso. Porque se ha visto que las hormigas trabajan. Pero una de las cosas que hacen las hormigas es que en la época del invierno traen todas las cosas a su, ¿qué sería? ¿Madriguera? No, ¿verdad? A su sonpopero, pues. Tampoco, hormiguero es la cosa. Ya cambié las hormigas a sonpopos. Y se les dice que en el invierno, mire, está en la Biblia, que jalen todo, o mejor dicho, es en el verano la cosa. Ya estoy cambiando yo los tiempos, mire, ya no soy hijo de Isaacar. Es en el verano, donde hay que traer todo, ¿verdad? Porque en el invierno ya no van a tener oportunidad las hormigas, quizá por los cambios de clima, que también son épocas, y es que esta palabra tiempo se puede traducir estaciones o épocas. En alguna ocasión vi en el Cantar de los Cantares, porque ahí se mencionan las épocas de las 4 estaciones de Israel. Y es interesante, sacando un estudio ahí que compartí en esa ocasión, es que yo llegué a la conclusión que el Señor viene en primavera. Pero ese es otro estudio. Porque cuando pasa el invierno viene la primavera. Pero eso lo vimos hace un tiempo. Así que el Señor nos quiere recompensar. Y hermanos amados, en el invierno del mundo, Cristo va a traer su recompensa. Y la recompensa va a ser llevarnos con Él. Aleluya. Y si ya nos morimos, pues solo morimos físicamente y nos va a resucitar primero. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Así dice la Escritura. Y nosotros, si estamos vivos, que es la esperanza que tenemos en esta generación. Cada generación de cristianos ha tenido esa esperanza. Así que la recompensa, dice que Él viene con su recompensa para nosotros. Ahora, fíjese que esa palabra conocer que vimos al principio, o discernir, es una palabra interesante, demasiado complicada, pienso yo, porque me va a costar trasladar esto, pero a ver si puedo. Viene de la palabra hebrea yadá. Es la misma que se usa en los originales para conocer. Por eso dice que conocían los tiempos. Solo que esa palabra en Génesis 4:1 se usa de una manera muy interesante. Y dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Así que yadá en el hebreo, que traducimos conocer, y literalmente dice, y conoció Adán a su mujer, está hablando de relaciones sexuales. Y dice que, como Adán conoció a Eva, en otras palabras, Adán lo que hizo fue engendrar a Eva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
La engendró y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces, si nosotros vemos eso, aquí nos vamos a dar cuenta que cuando dice que los hijos de Isaacar conocen los tiempos, si nosotros somos muy literales, entonces los hijos de Isaacar engendran los tiempos. Usted sabe que al fin y al cabo se necesita una matriz para ser engendrada. Entonces, piense un poquito loco conmigo y pensemos que los tiempos son como una matriz, ¿verdad? Y los hijos de Isaacar, cuando conocen los tiempos, es como que los engendraran para dar a luz una visión. Así que, indudablemente, a estas alturas usted estará relacionando a estos hijos de Isaacar con los ministerios proféticos. O aún con ese don de profecía que los ungidos, todos los ungidos del Señor deberíamos en determinado momento tener. Porque Pablo dice, yo esperaría que todos profetizaran, dice. Así que, hermanos amados, otro traductor dice que esta palabra es tener conciencia de, reconocer los tiempos. ¿Será que usted, que va a estar tal vez algunos de ustedes en el pináculo de su profesión, en el pináculo de su empresa, será, hermanos amados, que cuando el Espíritu Santo le diga, deja de trabajar, ¿usted va a hacer caso? Lógicamente hablando, ninguno de nosotros estaríamos tan dispuestos a que en los pináculos de nuestras entradas financieras el Señor nos dijera, trabaja un poco menos. Yo he tenido que entender, hermano amado, que servir al Señor siempre es sinónimo de ganar menos dinero. ¿Sí o no? A mí me ha tocado tomar esas decisiones. Pero cada uno de ustedes puede ser que también lo haya experimentado. Ahora, vivimos en una época en la que otra vez lo que vive el mundo es el deseo de ganar más y más y más y más. Y por lo tanto, usted sabe que el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Pero ¿para qué querrá Dios que usted tenga un poco más de tiempo, hermano? Para dárselo a Él, sí, para servirlo. Yo me pregunto, porque a mí me gusta meditar sobre la realidad de las promesas de Dios. Si el Señor se me aparece en un fanero y me dice, Sergio, y es hora que cierres tu empresa. Sí, Señor, ya he estado a punto de cerrarla, pero no hay modo que la cierre. Porque yo vengo y Él se me aparece. Tal vez va a ser suficiente la experiencia para que yo... Pero si se le aparece a usted también y le dice, fulanito o menganito, veo que realmente tus negocios han prosperado. Lo que tú haces cada vez es más productivo, pero ¿sabes qué? No tienes tiempo para mí. Y yo vengo pronto. ¿Cuánto tiempo quisiera usted que el Señor se apareciera en esos faneros preparativos? O nos mandara un ángel con un mensaje de Dios antes de que Él viniera. ¿Un mes? ¿Una semana o un día? ¿O un año? ¿Ah? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar eso? Porque, hermano amado, primero usted va a tener que discernir si no fue sueño de salchicha. Usted primero va a discernir si no vino un ángel caído, si realmente fue el Señor el que le habló. Porque yo le aseguro que si usted toma decisiones en función de esas experiencias sobrenaturales, no le va a ser fácil esa etapa.
porque vamos a tener que aprender a depender exclusivamente del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Esta mañana como que está fría, no solamente en el ambiente, sino que está fría en el corazón, creo yo, ¿verdad? Pero me estoy dando a entender, hermanos amados. Pero ¿no será que los hijos de Isaacar sean sobrenaturales o de esta tierra? ¿Van a engendrar visiones en nosotros? ¿Que van a ser dadas a luz en su momento? Porque una visión muy concreta va a ser: yo vengo pronto. Eso a cada rato lo oímos, ¿verdad? Yo que visito diferentes iglesias que me invitan a predicar, me doy cuenta que las profecías casi siempre van en esa línea: yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Yo me convertí a los 11, tengo 53, restemos, tengo 42 años de oír: ya vengo pronto. Y yo sigo creyendo que el Señor viene pronto. Fíjese que nunca me ha preocupado eso. Y si llego a viejito y el Señor no ha venido, yo voy a morir con la idea de que el Señor puede venir ese día. Y me voy a ir gozoso, porque de todas maneras me voy a adelantar y allá voy a estar acompañando los preparativos. Aleluya. Y los jóvenes que están aquí, no les voy a venir a jalar los pies de noche, sino que si como un espíritu hecho ya perfecto me dan la oportunidad de tener comunión, pues trataré de trasladar algo que engendre una visión. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Otra versión dice: y de los hijos de Isaacar, que eran hombres que tenían conocimiento de los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer. Son ministerios proféticos, hermano. Por eso oremos por verdaderos ministerios proféticos, hermano. Que nos vengan a revolucionar a nosotros, que nos vengan a sacar la carnalidad a todos. ¿Qué dice usted? ¿Se apunta? ¿Ah? ¿Se apunta o no se apunta? Aunque nos hagan pasar ratos colorados. Los miércoles estamos viendo el ministerio profético del Nuevo Testamento y nos damos cuenta que ellos conocían los tiempos. Uno de ellos, llamado Agabo, declaró que iba a venir hambre en Jerusalén y dice que se cumplió en el tiempo de Claudio. Quiere decir que hasta lo fecharon en una época histórica, porque Claudio fue un emperador romano que podemos nosotros buscar en la historia del Imperio Romano. Para saber lo que Israel debía hacer, los jefes de ellos eran 200, o sea, eran bastantes los jefes. Pero ¿sabe qué me gusta de esta versión que dice: y todos sus hermanos, es decir, de toda la tribu de Isaacar, y todos sus hermanos estaban en su mandamiento? Yo me pregunto, si el Señor levanta hijos de Isaacar, o levanta en medio nuestro mandamientos del Señor, ¿será que todos los que estamos aquí vamos a estar en ese mandamiento? ¿Aló? ¿O vamos a seguir pensando con nuestras cabecitas? Porque ¿qué significa eso? Y todos sus hermanos, de los hijos de Isaacar, ¿verdad? De la tribu de Isaacar, todos sus hermanos estaban en su mandamiento, dice. Ahora, no se le olvide a usted que le estoy hablando que todo esto tiene que ver en contexto de guerra, porque el mandamiento y los tiempos y las épocas. Fíjese usted que los reyes, es interesante, pero dice que David, cuando llegó la época de la guerra, dice, en lugar de salir a pelear, se quedó guardado. ¿Y no cree usted que hubiera sido mejor que él hubiera entendido y hubiera discernido David que era tiempo de pelear y no de acomodarse? Porque en el acomodamiento vienen los besabezazos. Dicen que la mente ociosa es el taller de Satanás. ¿Verdad que nosotros buscamos vacaciones? Y ahorita es periodo de vacaciones, hermano. Los estudiantes dicen: ya, por fin me libré de la U. Yo no sé por qué piensan que la universidad es una tortura a usted. Si la universidad es un centro donde vas a aprender, donde te vas a preparar. Pero eso lo que indica es que no hay mucho gusto por el estudio, ¿verdad? Pero sí hay gusto por las vacaciones. Vacation.
Y a veces las vacaciones son pasar ahí. Cuán largo es la gente así, tirada en la cama viendo tele. Porque ahora si no hay money para ir a Disney. Por cierto que todos los que van a Disney van a evangelizar a Mickey Mouse. Y fíjese que como los Mickey Mouse son un montón, ¿verdad? Uno cree que es uno, ¿verdad? Cuando es chiquito. Y que el cuate tiene el don de la omnipresencia porque aparece por todos lados. No, son un montón de Mickey Mouse, ¿verdad? Que aparecen en todos lados. Así que si usted evangeliza a uno, tiene que evangelizar a todos. Como que ese discernimiento trae unidad, ¿ya se dio cuenta? Y otra vez me pongo a pensar, independientemente de las películas que hacen los hermanos cristianos, que hoy por hoy hacen buenas películas hasta con buenos actores. Pero ¿se han dado cuenta que la mayoría de películas no capturan realmente el texto bíblico? Porque al fin y al cabo el guionista quiere hacer una película que sea atractiva y entonces inventa ciertas cosas, ¿verdad? Pero, hermano amado, yo me pongo a pensar, si al Señor se le aparece un ministro de una iglesia local X, ¿le irán a creer sus ovejas? Hermanos, el Señor se me apareció. ¿O será que van a estar pensando como usted está pensando esta mañana? Porque a ustedes los veo muy pensativos hoy. Y estarán tratando de ver qué logran capturar al fin y al cabo de este mensaje. Pero, y me dijo, porque ¿usted cree que el Señor nos va a dar instrucciones específicas? ¿Usted cree que sí? La pregunta, ¿las va a creer usted? Y todavía un ministro, uno piensa, bueno, están acostumbrados a que el ministro les hable. ¿Y qué tal si se le aparece a un hermanito X de la congregación? Y le dice, dile a tu pastor que yo vengo. Y hasta le dice hora y fecha. Yo sé que usted ya está pensando en el texto que dice que el día y la hora nadie sabe, pero cuando ya se dan los acontecimientos, creemos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo nos va a decir. Y si a un hermanito X quiero decir porque nadie lo conoce, o nadie se preocupa por él, o nadie sabe de él. Y a veces Dios actúa así, ¿verdad? Le viene a decir al pastor, mire tal cosa, y ni el pastor cree usted, porque a él no se le apareció el Señor. ¿Será que vamos a lograr discernir ese mandamiento, esa visión que el Señor está dando, esas instrucciones, o nos vamos a quedar detenidos? Yo tengo que ir terminando. Eran fuertes y eran valientes. Acuérdese que ellos estaban siempre preparados para la guerra. Eso me llama la atención a mí, porque eso me indica que la iglesia del final siempre va a tener que estar preparada para la guerra. Yo creo que nosotros deberíamos de venir uniformados, deberíamos de venir preparados, vestidos de caibiles, espiritualmente hablando, con nuestros cascos, con nuestra espada. Porque yo creo que ahora hasta en los caminos que nos traen a la iglesia hay batallas espirituales, hermano. Primera de Crónicas 7:5 dice, y sus parientes entre las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes. Ahora, mírese usted un poquito a usted mismo, pero con los ojos del Espíritu. ¿Verdad que ninguno de nosotros, salvo unas 2 o 3 honrosas excepciones, parecieran hombres de guerra aquí? Pues imagina usted vestido al hermano Maco Cordón de armadura, con su amigo Jorge. Estoy viendo si los contrato de guaruras. Cada vez que vaya a algún lugar, ayer me tocó predicar en zona 18, allá en la, ¿cómo se llama? En la colonia Maya, fuimos con los hermanos Martínez. Me los llevé de guardaespaldas para que nos colearan con mi esposa. ¿A qué hora salimos, hermana? No muy tarde, ¿verdad? Pero hermano Manfredo me dijo, vámonos ya, me dijo. Y él iba adelante, yo detrás. Hay lugares que no quisiéramos a veces ir, ¿verdad? Pero la obra del Señor nos llama. Fuertes y valientes.
Inscritos por genealogía, 87,000 en total. Así que yo de aquí le quiero hablar a usted de la característica que nosotros tenemos que tener, hermanos. Ahora, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente fuerte o no? ¿Cuántos aquí levantan la mano que se sienten fuerte ahorita? ¿Uno? Pero levántenla bien. Poquitos, ¿verdad? Pero hay algunos que se sienten fuertes. ¿Quiénes se sienten débiles? El resto, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta que poquitos son los que se sienten fuertes? Claro, yo sé que muchos estarán pensando que hay que sentirnos débiles para ser fuertes. Eso es cierto. Pero usted tiene que tener testimonio de cómo se siente en este momento. Porque hay momentos para estar fuertes y momentos para sentirse débiles. Pero ¿notó usted que la mayoría se siente débil? ¿No cree que como iglesia tenemos que ir avanzando hacia sentirnos fuertes? Y más que sentirnos, porque eso sería sentimiento, percibirnos fuertes en el espíritu. ¿Usted cree que uno puede estar con una enfermedad terminal y sentirse fuerte en Dios? Claro. Claro que sí. Porque eso ya no depende de ti. Eso depende de Él. ¿Usted cree que nos podemos sentir fuertes cuando mañana, que es lunes, y se está acercando final de mes, hay que hacer pagos? Te sentirás fuerte. Aleluya, el Señor me va a proveer. O empiezas, Jehová Jireh. Después de un mes, Jehová Jireh. Después de otro mes, Jehová Jireh. Y al cuarto mes, ¿cómo nos sentimos? Fuertes en la convicción que aunque no se vea nada claro, por la fe vamos a creer. Pero el otro aspecto era que eran valientes. Y miren lo que dijo Jacob acerca de Isaacar. Porque Jacob profetizó sobre sus 12 hijos. Y dijo, Isaacar es un asno fuerte. Me encontré una versión que dije yo, ¿cómo puede haber en esta Biblia una mala palabra? Porque era una versión de un español muy antiguo que traduje. Porque parece que el asno está sentado en sus ancas. Entonces tradujeron de una manera muy fea. Bueno, pero ¿qué es un asno, hermano? ¿Qué es un asno? Por supuesto, es un animal, pero ¿cómo es un asno? Es un animal de carga, es un animal cruzado, ¿verdad? Con características para que cargue. Entonces, ¿cuántos aquí todavía quieren ser Isaacar? ¿Ah? ¿Usted todavía quiere ser Isaacar? Que disciernan los tiempos, que sea fuerte y valiente, que tenga la característica de un asno en la característica de la fuerza. Y eso me hace pensar a mí en la fuerza sobrenatural, digo yo, que le vino a la Rebequita, porque Rebequita haber sido flaquita, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo cree usted que era Rebeca? ¿O era de aquellas mujeres ahora que hacen fisicoculturismo? ¿Ah? Haber sido normal, ¿verdad? Pero esa carriadera de agua para los 10 camellos usted. Y otra vez la carrera. Yo digo que se haber cansado, ¿verdad? Cualquiera de nosotros quedaba muerto ahí. Pero eso indica que Rebeca, tipo de la novia, cuando está por conocer y casarse con el novio, trabajó arduamente, hermano. La iglesia en general se está volviendo haragana. Porque nos hemos acomodado. Isaacar, asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno, note usted que la figura es muy interesante, porque un asno, un animal de carga, lo que hace es cargar.
Pero aquí dice que encontró reposo, se acomodó el Isacarito. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar. Aunque su característica era cargar, vemos que tuvo un tiempo de reposo. Y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. ¿No será que nosotros estamos muy cargados, no con las responsabilidades de Dios, sino por las que nos están poniendo las situaciones, hermano? ¿Está cargado usted por lo financiero? ¿Cuántos aquí están cargados por los financieros? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos aquí están cargados por enfermedades? Levántenme la mano. Ok. ¿Cuántos están cargados por su familia? Y así podríamos nosotros mencionar diferentes cargas. Pero fíjese que esas cargas no nos deberían de cargar. ¿Cuántos están aquí cargados porque el mundo se está perdiendo? Y hay gente que el día de hoy se va a ir al infierno. ¿Cuántos están cargados por eso? ¿Solo 1, 2, 3, 4, 5? ¿No cree usted que deberíamos estar cargados porque todavía hay aspectos en nuestra vida que no le agradan al Señor? Fíjese que no muy a menudo vienen conmigo personas que me digan: pastor, yo estoy bien preocupado porque fíjese que soy un mentiroso. Y no hay manera, fíjese, hermano, que yo deje la mentira. Hermano, fíjese que yo estoy preocupado porque como me gusta la fulana que no es mi esposa. Tengo esa carga, hermano, ya no la aguanto. ¿Es verdad que esas cargas las sobrellevamos? Pero esas son cargas que hay que dejar de cargar, ¿verdad? Para poder realmente hacer lo que Dios nos manda hacer. Yo termino. Jueces 5:15 dice: príncipes también de Isaacar fueron con Débora. ¿Se acuerda Débora? Cuando los hombres no quieren hacer el trabajo de Dios, como no lo quería hacer Barak, ¿se acuerda? Dios levanta a Déboras. ¿Cuántos Baraks habremos aquí? ¿Y cuántas Déboras? Príncipes, los de Isaacar, príncipes también de Isaacar fueron con Débora. Y como Isaacar, también Barak se puso a pie en el valle. Pero note que primero se pusieron a pie para poder apoyar a Débora los de Isaacar, porque estaban dispuestos para la guerra. Eran fuertes y valientes. Ellos decían, ¿cuántos? No decían cuántos son. ¿Cómo es el dicho ese, Marco? No somos muchos, pero somos machos, decían los de Isaacar. ¿Cuántos son? Ellos siempre estaban dispuestos para pelear la batalla. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. Hermanos, los primeros que van aquí son los de Isaacar a la guerra. Interesante. Terminemos con el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 5:1 dice: empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, dice el apóstol, necesidad de que yo os escriba. Quiere decir que los de Tesalónica eran como los hijos de Isaacar, porque no tenían necesidad que les escribieran sobre los tiempos y las épocas. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando dirán paz y seguridad, por cierto, se quiere firmar un tratado de paz con Irán, ¿verdad? ¿Ya se firmó? ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Todos los de Tesalónica, como que eran de Isaacar usted, no estaban en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Usted sabe que si uno está preparado para la guerra,